Buenos días, 8 de la mañana, preparen un café cargado, porque lo que van a ver a partir de ahora en este día es salvaje. La fotografía con la que despertamos este 17 de julio es absolutamente brutal. Todo está en el aire, todo son dudas y ahora sí el mercado empieza a ceder y empieza a ver que hay una situación tremendamente complicada. Se esperaba. El discurso de Trump de esta noche ha acusado a China de estar detrás de una especie de fraude electoral en 2020, aunque él no ha querido hablar de fraude electoral. Ha querido decir Donald Trump y ha puesto encima de la mesa que han ayudado a manipular las elecciones estadounidenses de 2020. Los demócratas se han lanzado. Saben que hay elecciones de medio término en noviembre, por lo que la batalla, la crisis total, el clima guerra civilista en Estados Unidos entre demócratas y republicanos a estas horas es brutal. Miren la Casa Blanca, donde Donald Trump duerme a estas horas, supuestamente 2 de la madrugada, 2 y 1 de la madrugada en Washington. Duerme Donald Trump después de haber lanzado la bomba comunicativa de los últimos tiempos. Quedan apenas unos meses para las elecciones de medio término. Si ya lo hicieron en el 2000, ¿por qué no lo van a repetir en 2026? Culpa al Estado profundo de Estados Unidos de minimizar el alcance de la siniestra, ha dicho, injerencia electoral china. Y ha publicado, luego lo veremos, una serie de documentos que, según él, demuestran su acusación. La embajada china en Washington ya ha rechazado las acusaciones. Pero hoy hemos visto un cambio fundamental a medio y largo plazo. Esto no se había visto nunca. Nunca. ABC News, CNN y NBC han optado por no transmitir el discurso de Donald Trump. Sí, lo que están escuchando es real. ABC News, CNN y NBC prefirieron a sus audiencias demócratas no ofrecerle las razones de Donald Trump en directo, no escuchar en directo el discurso de Donald Trump. Nancy Pelosi le ha llamado loser. Bueno, si quieres hacemos algún comentario, ¿no?, de información privilegiada. Y Trump ha exigido que se le revoquen las licencias a ABC News, a CNN y a NBC. Les digo, el clima guerra civilista en Estados Unidos se ha lanzado, se ha disparado después de esta noche, donde Donald Trump ha puesto a las 3 de la madrugada, hora española, 9 de la noche, hora de prime time, en Estados Unidos, que China estaba detrás, ¿no?, de un entorno de manipulación en Estados Unidos. Luego escuchamos a Trump, porque, fíjense, este es el tema principal del día ahora mismo. Centra la atención, pero no el único. Está rodeado ahora mismo de una actualidad brutal a estas horas. Por ejemplo, lo que hemos vivido en el mercado esta noche es salvaje, el movimiento de caída alrededor de Japón. Estados Unidos, en futuros, ya cae el Nasdaq un 1,38%. La venta masiva de chips se ha profundizado. Ha llegado un movimiento de caída hasta del 8%. El Nikkei, que ha cerrado con una caída del 5,2%. El índice bursátil, el MSCI, para Asia-Pacífico ha caído un 2,7%. Es el cierre más bajo en 2 meses. La peor jornada de marzo desde marzo en el Nikkei. TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, se encamina a su mayor descenso en un solo día desde abril de 2025. Kioxia Holdings de Japón se ha hundido un 16%. Netflix, que presentó resultados cuando cerró el mercado, caída del 9% after hours después del cierre del mercado, durante las operaciones posteriores al cierre, después de pronosticar un segundo trimestre consecutivo de desaceleración del crecimiento de las ventas. El Brent se recupera en torno de los $85. Las acciones tecnológicas sufren presión ya, lo han sufrido en las últimas semanas, porque los inversores se preguntan cada vez más si el repunte impulsado por la IA es excesivo y demasiado rápido. China ha publicado un nuevo release, Moonshoot, ha publicado una nueva versión de su Gemini, de su ChatGPT, de su Claude, llámenle. Moonshoot ha expresado y ha mostrado, dicen los analistas, que se ha cerrado la brecha entre Estados Unidos y China
en el entorno de la inteligencia artificial, más presión alrededor de lo que estamos viendo en el mercado. Perdónenme la voz, que un partido de España, un partido de Argentina y lo que nos queda por delante. Buques petroleros iraníes han dado media vuelta hace unas horas y están a estas horas zigzagueando entre el bloqueo de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. Miren la imagen del estrecho de Hormuz, que nos marca el camino de que esto está completamente bloqueado, completamente parado. Movimientos inusuales en los petroleros iraníes. Estados Unidos aplica su nueva medida contra el transporte marítimo iraní, que comenzó el martes. Está todo absolutamente bloqueado, pero es verdad que el bloqueo de Estados Unidos y toda la fotografía del mercado de petróleo, es decir, el de la escasez de demanda, está haciendo que empiece a perder importancia Hormuz. ¿Por qué? Oiga, si hay escasez de demanda, que haya menos petróleo en el mercado no es malo. Fíjense a dónde hemos llegado, ¿eh? Fíjense a dónde hemos llegado. Y luego el descuento de las acciones en Hong Kong con respecto a las de China se está ampliando debido a la presión sobre la liquidez. No es el único tema. Xi Jinping ha hablado hace 2 horas, una especie de contraprogramación de Trump. Ha declarado en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial de Shanghái que el desarrollo de la IA tiene que ir en sintonía y en sinfonía con la cooperación internacional. Le ha tendido la mano a los BRICS para decirles que ellos también están dentro del gran avance que se va a vivir de la inteligencia artificial. El líder chino ha dado palabras alrededor de la inclusión para ganarse el favor de los países pobres y de los países BRICS, contrastando implícitamente con ese enfoque abierto de China hacia la inteligencia artificial frente a la tendencia controladora de Estados Unidos. Es el mundo al revés, pero es el mundo que nos están poniendo encima de la mesa. Enfoque abierto de China sobre la inteligencia artificial, ha dicho Xi Jinping, frente a la tendencia controladora de Estados Unidos. China ha prometido que ayudará a otros a desarrollar e implementar sistemas de inteligencia artificial para prevenir injusticias históricas. Es decir, se empieza a percibir, ¿no?, que igual que fue China, África con infraestructuras, o aparte de América Latina con infraestructuras, ahora todo parece indicar que China quiere ampliar, ¿no?, la influencia china con la baza de la inteligencia artificial en determinados países. El lío en la guerra de Ucrania se llama Mikhailo Fedorov, el presidente, Zelensky, presidente de Ucrania, defendió su decisión de destituir a Mikhailo Fedorov, el ministro de Defensa. Se supone que Ucrania estaba consiguiendo el mejor desempeño en la guerra desde el inicio de la guerra de Ucrania. Protestas generalizadas en varias ciudades. Zelensky dice que se ha producido un diálogo complejo entre Fedorov y el general Alexander Sirskyi, comandante en jefe del país. La decisión de Zelensky de respaldar al general ha indignado a los ucranianos que, como les digo, piensan que Fedorov es la clave de un mejor desempeño de Ucrania en el campo de batalla. Y ojo, porque tenemos miren lo que está sucediendo en Reino Unido, y les hablo del Mundial. Tenemos al gobierno británico que ha anunciado que va a prohibir la venta de bebidas energéticas con alto contenido de cafeína a menores de 16 años a partir de abril del próximo año, diciendo que hay riesgos para la salud. Y ojo al tema fundamental de la FIFA. Hay 2 noticias sobre el Mundial esta mañana que son fundamentales y que no relajan la fotografía complicada desde antes de ayer, cuando se clasificara Argentina y se viera ya que la final era en Estados Unidos, España-Argentina, Argentina-España. Bueno, 2 noticias fundamentales. La FIFA ahora ya sí ha declarado que está evaluando si sancionan a los jugadores argentinos que exhibieron la pancarta de las Malvinas son de Argentina tras la semifinal, ¿no?, tras el partido. La FIFA dice que las declaraciones políticas en el terreno de juego están prohibidas por el órgano rector del fútbol, mientras en Reino Unido hay 2 vías alrededor de este entorno. Por un lado, el gobierno británico, que insta a tomar medidas a la FIFA. Por otro lado, gran parte de ciudadanos británicos que están recogiendo firmas y movimiento en Reino Unido que dice todos los jugadores que portaron la bandera que no vuelvan a jugar la Premier League. Ojo, porque hay jugadores como Enzo Fernández
que, bueno, ya dijo que le gustaría jugar de blanco, que le gustaría jugar en el Madrid, que pudiera salir mucho más barato para el Madrid después de la banderita famosa. El caso del Cuti Romero, que el Barça podría estar interesado en el Cuti Romero, Lisandro Martínez, pero los dos son centrales de la selección, cuidado, porque el elemento fundamental es que, tal y como está diciendo ahora la FIFA, de que está evaluando si sancionar, ¿cuándo llegaría la sanción? Lo razonable y por lo que todo el mundo apuesta es que la sanción llegará después del Mundial, y se habla de la sanción a Morata y a Rodri, pero Morata y Rodri hicieron las declaraciones de Gibraltar español en la celebración, en Madrid, en la Plaza de Colón, no en Cibeles, pero no lo hicieron durante la competición. Se pondrá la sanción posterior o anterior. Bueno, este es el tema principal en lo deportivo, pero no es el único tema. Una columna, ojo a la última hora, de humo que viene de los incendios de Canadá a estas horas, dice el diario Marca en España, pone en peligro la final. Ojo a esto, porque una intensa columna de humo, como de ceniza, una nube de ceniza que estaría sobrevolando Nueva York, estaría poniendo en una preocupación importantísima por la amenaza inesperada de la final del Mundial. Es decir, la final del Mundial ahora mismo está bajo una amenaza inesperada de cancelación, de cambio de sede, de cambio de fecha, Dios sabe qué, por la preocupación de la nube de humo que viene de los incendios de Canadá. ¿Cuál es la clave? La clave está alrededor de intentar entender si la columna de humo va a empeorar tanto la calidad del aire que se tenga que suspender, cambiar de día, cambiar de sede o X la final en New Jersey. Ojo a esto, que no es un tema menor. Tienen aquí en las imágenes del estadio, estamos viendo en pantalla, es ahora mismo la clave fundamental. Fíjense que lo de la FIFA es importante. Ahora mismo la clave está aquí, lo dice el diario Marca en España. La final del Mundial, dice el diario Marca, bajo una amenaza inesperada, existe preocupación por lo que pueda suceder alrededor de la final del Mundial. Ojo a esto, Ojo a esto, porque pudiera alterarlo todo. Negocio, afición, quienes han comprado billetes, entradas y están en Nueva York, que hacen para irse, imagínense, de Nueva York a Dallas, a California. La situación a estas horas es tremendamente complicada. Por un lado, lo que está sucediendo con el caso de los jugadores de las Malvinas Argentinas. Por otro lado, lo que está sucediendo alrededor de esa fotografía que vamos viendo alrededor de la sede del Mundial. Y esa columna de humo al calor ya brutal, si el campo estuviera cerrado, sería diferente. Como por ejemplo en Dallas, el AT&T. Pero el campo en New Jersey no está cerrado. Y sobre todo recuerden 1994, donde los jugadores brasileños en la final decían que el calor era absolutamente insoportable a la hora de la final. Súmanle a esto todo lo demás que estamos viendo. La fotografía, por tanto, es, como ven, compleja en el inicio de la jornada, en lo geopolítico, en lo político interno de Estados Unidos, en la guerra de Ucrania alrededor de la figura de Zelensky y en la fotografía alrededor de la final del Mundial, que va también dando camino a una situación complicada. Vamos a escuchar protagonistas. Hablaba Trump esta madrugada a las 3, hora central europea, 9 de la noche, prime time, Estados Unidos. Este era el anuncio. China interfirió en las elecciones de 2020. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No es una declaración de guerra, es señalarles directamente, es señalar al Deep State en Estados Unidos. ¿Qué es esto? Escuchen a Trump. First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. That information includes names, addresses, phone numbers, political party preferences, and other sensitive data that would be needed to register to vote and engage in other
nefarious activities, which is exactly what was happening. This data loss presents an unprecedented election security. Esto es tremendamente complicado. Y entiéndame lo del tremendamente complicado. ¿Qué es lo que está poniendo encima de la mesa Trump? Y sobre todo, ¿y si Trump pierde las elecciones en noviembre y nos dice Trump que no es por culpa de la guerra de Irán, que no es por culpa de la affordability en Estados Unidos, la no affordability, el no acceso a la vivienda, el no facilitar, ¿no?, las condiciones de vida del ciudadano, el empeoramiento de las condiciones, la guerra de Irán, la inflación, el precio del galón de gasolina otra vez en los $5 en Estados Unidos? Si nos dice después de perder, en el caso de que pierda, que va camino de ello, según dicen las encuestas, la culpa es de China. En 2020, Trump estaba saliendo de la Casa Blanca. En noviembre del 2026, a Trump le quedan 2 años. Ha hablado de 250.000 ilegales que han podido votar en esas elecciones de 2020 con unos documentos de la CIA. ¿Qué hacía la CIA en 2020 no aclarando todo esto? Lo ha explicado hoy Donald Trump. Ojo, porque lo que abre Trump es un boquete en la democracia en Estados Unidos. Tienes un muro democrático en Estados Unidos, nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Podemos decir que es más o menos. Es evidente que hay un perfil democrático más que en otros países, sobre todo porque hay alternancia. Otra cosa es que se evite la alternancia. Lo que ha abierto Trump es, en ese muro democrático, sea más alto o más bajo el muro democrático, abrir un boquete en el centro. Ha abierto un boquete en el muro democrático, volviendo a poner encima de la mesa esa fotografía alrededor de los tiempos de la guerra civil en Estados Unidos. La división extrema. La división extrema y la percepción de que no hay un punto de encuentro, de que no hay un punto de encontrarse ahora mismo demócratas y republicanos que van a ir con el cuchillo en la boca, metafóricamente, políticamente, metafóricamente, de cara a las elecciones de medio término. Que Trump sabe que lo va a pasar muy mal, porque ha abierto una guerra en Irán que la están pagando los ciudadanos estadounidenses también. Porque habló de la affordability, el acceso a la vivienda, y eso es todo una broma, es mentira, no ha sucedido. Habló de que Biden, había sacado las reservas de petróleo de manera que no debería haber hecho y poniendo en peligro al país, y él ha hecho lo mismo. Habló de la inflación de Biden y tiene la inflación ahora mismo en Estados Unidos en un nivel que, aunque haya descendido al 3,5, es un accidente en el camino al alza. Vuelve el petróleo a los $85, vuelve el galón de la gasolina en Estados Unidos a $5. Oiga, es que no ha cumplido. ¿Saben lo que ha anunciado en la última noche Truth Social, la red social donde el 41% lo tiene Trump a través de un fideicomiso? ¿Saben lo que ha anunciado Truth Social? El colmo de la desvergüenza bursátil, asesoramiento, o lo que llame el X. Yo manipulo el mercado y lo digo en público. Es lo que ha hecho Truth Social Trump. Va a cobrar para que traders e inversores accedan milisegundos antes a la información, a los tweets, a los Truth Social de Trump en su red Truth Social. Usted es un trader, pague. Yo le daré la información antes en Truth Social. El post de Donald Trump en Truth Social, usted lo verá más si paga en Truth Social. ¿Eso qué significa? Ya a puerta abierta, yo manipulo el mercado. Y si tú quieres aprovecharte, manipulo el mercado a la hora de dar esa información. En lugar de ponerla en el mercado, a ti te la doy antes. ¿Por qué, trader? Porque pagas. ¿Y a quién pagas? A Truth Social. ¿Y quién tiene el 41% de Truth Social a través del fideicomiso? Trump. El muro de la democracia, del que hablábamos antes y que decíamos, bueno, es que el muro de la democracia en Estados Unidos al menos existe, hay otros países donde no existe. Lo están tumbando. Se lo están cepillando. Lo están tirando a martillazos como en el muro de Berlín.
están todos de un lado y de otro haciendo por cepillarse el muro democrático de Estados Unidos. Y ustedes dirán, si nunca existió. Déjenme que mantenga, están tirando el muro democrático. Pero es muy, muy grave lo que se está viviendo en las últimas horas y en las últimas semanas. Alrededor de la desesperación de Trump, alrededor de las elecciones de medio término, alrededor de haberse equivocado en una guerra que nunca debió empezar en Irán, si no quería llevar botas al terreno, si no quería de verdad resolver el problema de los ayatolás, en el caso de que fuera un problema, si de verdad no quería cambiar la situación. Y hablar ahora de interferencia de elecciones de China, que probablemente sí, pero ¿y dónde el resto? ¿Y dónde no han intentado intervenir o intervenir Estados Unidos, Israel, China, Rusia? Pero esto es una novedad para alguien. Es que, dice esta noche, China ha pagado a periodistas en Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos? ¿Hay algún periodista que se te viene a la cabeza ahora mismo de que pueda estar cobrando de la administración Trump? ¿Está la administración Trump pagando a periodistas o la CIA o el Pentágono en el extranjero? ¿Y Rusia? Sí, Rusia sí. ¿Y Estados Unidos? ¿Y Estados Unidos? Es decir, el cinismo llega alrededor de cómo dice, han interferido en las elecciones. ¿Y Estados Unidos? ¿Nunca ha interferido en ninguna elecciones? ¿Y los mensajes de Trump en las elecciones argentinas de Milei? ¿Y las de Orbán? ¿Y las de Colombia? ¿Pero en Salvador? ¿Eso no es interferir? Cuidado con esto. Cuidado con esto, porque de repente podemos encontrarnos que el emperador, y el emperador es la democracia, podemos encontrar que el sistema democrático que hemos creado durante los últimos 250 años, desde la aparición de Estados Unidos, según nos dice Estados Unidos, como Estado, es toda una farsa. Y que el emperador está desnudo. Y que claro, cuando el resto utiliza las mismas armas, el emperador desnudo, aunque él cree que va vestido de los mejores harapos, se da cuenta que su cinismo ya no aguanta el sistema que había. Y que la democracia, tal y como estaba impulsada, está llena de agujeros. Está lleno de boquetes. Pero vamos a ver cómo sale de esta Trump. Ya ha tirado la caña, ahora tiene que recoger dentro de nada, porque llegan elecciones de medio término. Si gana, ha interferido. Si no gana, le han interferido. Y si le han interferido y pierde las elecciones, ¿qué hace? Empieza a detener periodistas, empieza a cerrar canales de televisión. Les decía, esta noche ha sucedido algo histórico. Histórico. La CNN, la NBC, ABC News no han retransmitido el discurso de Trump a las 9 de la noche. Han decidido, han querido, han puesto encima de la mesa, no entro en tu juego. Se han salido. Han preferido escuchar a Jen Psaki, por ejemplo, en la NBC, en su programa. Han preferido otro tipo de contenido a las 9 de la noche. Han optado por no transmitir el discurso de Trump. La CNN. La CNN, hablando Trump del fraude electoral, según el de 2020, o de la injerencia china en las elecciones de 2020, ha preferido no dar el discurso en directo. No han transmitido el directo. Trump ha salido con un cabreo monumental alrededor de esto. ¿Qué es lo siguiente? ¿Les cancelas las licencias? ¿Tiene derecho la NBC, CNN y ABC News a no dar el discurso? Por supuesto. ¿Por qué? La empresa es privada, ¿no? O ahora China. La empresa es privada. Hay empresa privada, hay propiedad privada, hay suficiente ámbito de libertad en Estados Unidos como para, si no te sale de las narices dar el discurso, no lo des. Sí, pero Trump considera que eso altera la libertad de expresión. Escuchen a Trump, NBC, donde trabaja, por ejemplo, Jen Psaki, la antigua portavoz de Biden, ABC News, CNN, han dicho que no daban el discurso. El enfado de Trump era este. NBC and ABC Fake News have both said that they would not cover this speech. They knew what it was about.
because of the fact that they don't like the topic, because they know how corrupt our system is and they don't want to reveal it. They and others in the media are part of a plot. They want to continue this fraud for whatever reason. They want to keep it going. They want to protect the radical left. They can't have a great country, and that's true. You can't have a great country without free and fair elections. Fraud like this should mean a revocation of their licenses. They use our public multi-billion-dollar in value airways for absolutely no money. They pay nothing.